Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos de la rama Chamalonga. El tema que vamos a hablar hoy es importante, específicamente para las personas que tienen calderos espirituales o engaño o algún tipo de fundamento que se represente una espiritualidad. El tema en la madrugada de hoy es las herramientas del muerto. Las personas que tienen engango o gajo de prenda o caldero espiritual o cualquier tipo de fundamento no entienden, no comprenden por qué en un fundamento tiene que haber una serie de materiales en esa prenda. Y yo los voy a explicar sin revelar ciertos misterios por qué es necesario que un caldero espiritual o cualquier tipo de fundamento tenga una serie de materiales esenciales para que el enfumbi o el muerto pueda trabajar sus asuntos. Y voy a hablar mi experiencia personal porque a mí se me ha consultado muchos casos de calderos espirituales, engangos, fundamentos que han sido construidos porque un espíritu le indicó al dueño que lo fundamentara. O sea, yo tengo una vasta experiencia de escuchar bastantes testimonios sobre lo que es un caldero espiritual y sus variantes. Y voy a decir lo siguiente. Y también para alertarlo, porque hay una modalidad que los tatas, que después que se pasaron hablando en muchos videos, que no creen en los calderos espirituales, de la noche a la mañana están dándole calderos espirituales o engangos o gajos de prenda a personas vendiéndole esos fundamentos a altos precios. Pero yo le voy a indicar a usted lo que es un fundamento auténtico de lo que es un fundamento facenda. Eso es importante que usted lo tenga presente para que no lo cojan de bobo. Número uno, usted va donde un tal Tata en un monanzo, para poner un ejemplo, y este Tata en Kisi le dice: no te preocupes, ahijado, que yo te voy a dar un caldero espiritual, entonces te lo dice, o sea, no te va a salir caro porque eso está montado, tiene todo, es simplemente atenderlo. Ok. Entonces te dan un caldero espiritual que no tiene 21 palos de fundamento mínimo. ¿Ok? 21 palos de fundamento. Ves que ese fundamento no tiene palos. Desconoce los materiales que están dentro de ese caldero. Y peor aún, desconoce el muerto que vive en ese caldero. Entonces usted le paga 1.500 pesos a ese tata por esa prenda espiritual. Entonces usted se lo lleva para la casa. Usted está cometiendo un grave error. Número uno,
Usted sabe sabe cuál es el espíritu que vive en ese fundamento. Usted sabe el nombre de ese espíritu que vive ahí. Eso es lo primero. Usted sabe a qué se dedicó ese espíritu en su vida material. Entonces, vamos a creer, en este caso, que el espíritu que le dieron a usted en ese caldero espiritual es un espíritu de una persona que en su vida material adolecía de sus facultades mentales. Era un espíritu que tenía una condición que se llama esquizofrenia paranoide. O sea que ese espíritu tenía un delirio de persecución. Él partía de que lo estaban persiguiendo todo el tiempo y que todo el mundo que está alrededor de él le quiere hacer daño. Esas son las características de una persona que tiene esquizofrenia paranoide. ¿Qué pasa? Porque la persona haya fallecido, ese tipo de comportamiento en el espíritu se va a mantener, señores. Ese espíritu post-mortem va a seguir, señores, con ese mismo comportamiento, señor. Con ese mismo comportamiento, ese espíritu se va a mantener. Ese es el espíritu que usted tiene en el caldero. ¿Qué pasa? Usted lleva ese fundamento a su casa y ese espíritu empieza a atacarlo físicamente. Usted empieza a sentir que lo están agrediendo físicamente. Irreal, ¿ok? Irreal, ¿ok? Que no es, señores, no es meramente que yo me lo estoy imaginando, señores. No es meramente que yo me lo estoy imaginando. Es que está pasando en mi vida personal. Entonces, este espíritu comienza a atacarme tanto anímicamente como físicamente. Empiezo a sentir temores. Empiezo a sentir como que alguien me quiere hacer daño. Y cuando miro a ver, empiezo a ver un espectro o un espíritu que se me para frente a la cama cuando yo estoy durmiendo. Empiezan a pasar estos eventos desde que yo traía esa prenda ahí. ¿Por qué? Porque el espíritu que vive en ese caldero le montaron un espíritu que tenía problemas mentales. Y porque ese espíritu haya fallecido, no crea que esa condición desapareció de la noche a la mañana. Ese espíritu sigue con ese tipo de comportamiento, ese espíritu sigue con sus delirios de persecución y él cree que todo el mundo le quiere hacer daño. Entonces, al usted estar interactuando con ese espíritu lo va a ver como su enemigo. Y entonces usted empieza a ver moretones en su cuerpo, siente que lo están golpeando, siente que lo están insultando. A veces hay un caso que yo trabajé hace tiempo atrás, que ese Enfumbi empezó a insultar a la persona a través de mensajes telepáticos, a hablarle palabras OS, a insultarlo,
a humillarlo. Y usted no se imagina todas esas palabras a través de una transmisión de pensamiento de espíritu a vivo, las consecuencias que hizo a la persona que estaba viva. Le afectó severamente, porque nunca había experimentado un espíritu a través de transmisión de pensamiento insultándolo y tratándolo como si fuera absolutamente una basura. Entonces él me llama. Lo primero que yo le pregunté, si él tenía un fundamento en la casa. Y efectivamente, había metido un espíritu agresivo, tanto física como verbalmente. Y ese espíritu le estaba afectando la vida a esa persona. ¿Qué se hace en estos casos? Se le da camino a ese fundamento. Se neutraliza al enfumbi o al espíritu que vive en ese fundamento para darle camino, para sacarlo fuera de la casa. Entonces, esa persona pagó más de $900 por una cosa que lo que le hizo fue crearle problemas. Entonces, esa es la modalidad. Te dan un caldero espiritual, te montan un espíritu en ese caldero, un espíritu inclinado al alcohol, a la droga, o un espíritu que se siente perseguido porque en el mundo material lo estaban buscando para matarlo y lo llegaron a matar, y ese espíritu todavía vive con ese miedo de que lo quieren ejecutar porque fue un espíritu malandro de los que mataron en la calle, y él lo metió en un caldero espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Los síntomas: ataques de pánico. Hay ataques de pánico que vienen por condiciones mentales, pero hay ataques de pánico que vienen a consecuencia de la influencia de un espíritu que te está afectando tus estados anímicos. Ese espíritu vive con una condición de temores constantes. ¿Y qué va a pasar? Usted va a experimentar lo mismo que experimenta el muerto. Una cosa básica que usted tiene que tener presente: cuando usted monta un caldero espiritual, no es meramente montar una estructura. Usted está trayendo a su casa un espíritu que tiene muchísimas inclinaciones. Y esas inclinaciones, al usted entrar en interacción con ese espíritu, usted puede adquirir desde buenas mañas hasta malas mañas de ese espíritu. Si ese espíritu que usted tiene en su caldero, o en su engango, o en su gajo de prenda, era un espíritu, ese espíritu en su vida material era un alcohólico, usted de la noche a la mañana va a empezar a beber. Créame que eso es así. Si ese espíritu era hipersexual, era un espíritu que era mujeriego, usted de la noche a la mañana, no le extrañe para nada lo que le está pasando, usted va a empezar a buscar mujeres, a tratar de tener intimidad con las mujeres. O sea, a asumir el comportamiento de ese espíritu que vive en el fundamento, que fue en su vida material mujeriego. ¿Y qué hace ese espíritu? Está utilizando su materia para gratificar sus deseos carnales. Pero, ¿qué pasa? Él no tiene cuerpo para esa gratificación. Él tiene que entrar como un intruso en un cuerpo físico
o en un cuerpo ajeno para él gratificarse. En el fondo, este espíritu lo que está es en una relación de vampiro energético. Esto yo lo explico 20 veces y la gente no lo entiende. Entonces, por eso es la importancia con qué espíritu yo voy a pactar, qué defectos y virtudes tiene ese espíritu que va a vivir en mi fundamento. Entonces, eso es importante tenerlo presente. ¿Qué defectos y virtudes tiene el espíritu que va a vivir en mi fundamento? Estoy hablando cuando uno va a construir un caldero espiritual. En la rama chamalonga, cuando se va a montar un caldero espiritual, es con un espíritu del cuadro espiritual de la persona. Muchas de las ramas del palo no hacen esto. Muchas de las ramas del palo van al cementerio, a Campo Finda, a buscar un muerto. Y te traen cualquier tipo de muerto el que aparezca. Entonces el problema es cuando tú vas a Campo Finda. Para los que no sepan qué es Campo Finda, es el cementerio. Vas al cementerio. El problema es como en países como en Venezuela, en México y hasta en el mismo Puerto Rico. Si usted va a buscar un muerto para invocarlo, pactar con él y fundamentarlo en un caldero, muchas veces usted invoca ese espíritu y ese espíritu no está ahí. O se lo llevó otro brujo, espiritero, hechicero. Recuérdese que no solamente el Tata en Quisimalongo o el palero va al cementerio a invocar espíritus. Puede ir un espiritista. Y yo he tenido conocimiento hasta santeros que van al cementerio a invocar espíritus, señores. Entonces invocan un espíritu que no está ahí. Entonces tienen que ir a otra tumba, hasta que terminan escogiendo el peor espíritu para fundamentar. Entonces, si usted trae un espíritu a un fundamento que tiene una serie de defectos, o un espíritu que en su vida material lo que hizo fue meterse droga, usted se está exponiendo de ser una persona que no usa ningún tipo de sustancia, empiece a adentrarse en el mundo de la droga. ¿Por qué? Por la influencia del espíritu que usted tiene en el caldero. Usted tiene que escoger el espíritu, como he dicho en otros videos, que tenga principalmente estas características: que haya tenido evolución material, que haya sido una persona trabajadora, una persona comerciante, abogado, policía, gente que ha sido en su profesión, le han metido corazón a lo que ellos hacen. Son espíritus, esos son los espíritus buenos, pues son espíritus que eran personas decentes, personas que se dedicaron a trabajar duramente en sus carreras. Y también, también que este espíritu tenga una parte espiritual. Si esta persona en su vida material practicaba el espiritismo o practicaba cualquiera de las corrientes espirituales, ese espíritu tenía una evolución espiritual, tenía un camino cuando él estaba encarnado que le ayudó en su vida personal. Esos son los espíritus que uno tiene que buscar. Pero ¿para qué yo quiero un espíritu que vivía en el ocio, que no trabajaba? Entonces usted trae ese espíritu a su casa, entonces
su casa está sucia, no la limpia, los trastes, la cocina está con un montón de platos sin limpiar porque usted empezó a experimentar desánimo de no querer hacer las cosas en la casa. ¿Y por qué? No es por cansancio suyo, es porque usted tiene un muerto que toda la vida vivió acostado, como dicen en el barrio mío, en una hamaca, viendo el show de las 12 del mediodía, y no hago más nada, como la canción del Gran Combo. Y no hago más nada. O sea, de acuerdo al espíritu que usted traiga en ese caldero espiritual, así usted se va a sentir. Créame que eso es así. Entonces, es importante este aspecto del espíritu que va a vivir en ese caldero. Pero te entregan un fundamento. Dicen, aquí te doy una prenda. Y tú empiezas a ver que carece de una serie de elementos. Primero, una prenda que no tiene palos de fundamento. Eso es un mal indicio. ¿Por qué los palos de fundamento? No voy a entrar a hablar, porque hay gente que quiere que yo hable más allá de los conocimientos que yo tengo de los palos de fundamento, pero yo le voy a dar una idea para qué son los palos de fundamento. Cada palo de fundamento son herramientas para el muerto para trabajar ciertas situaciones que se le encomienden a él. Por ejemplo, en un fundamento voy a mencionar por lo menos 3 palos tradicionales que se utilizan. Palo justicia. Si usted va a encomendar al infumbi que trabaje problemas que tienen que ver con asuntos legales, en ese caldero tiene que haber un palo que se llama justicia. Si usted está en unas situaciones donde le están tirando brujería, hechicería, sortilegio, ¿qué palo debe haber en un caldero espiritual? Se llama palo vencedor o palo amansaguapo. ¿Ok? Si usted va a trabajar con ese enfumbi, asuntos amorosos, tiene que haber un palo que se llama palo jala jala. ¿Entiende? Los palos se le colocan al enfumbi, son las herramientas de trabajo del enfumbi. Cuando yo le pongo el nombre a este video, herramientas del muerto, lo que significa es que todo lo que está en el caldero son herramientas para que el muerto pueda ejecutar lo que se le pida a él. Y usted se puede imaginar que usted monta un espíritu en un caldero espiritual, no tiene palos de fundamento, no tiene una serie de materiales en el fondo de canasta, no hay firma de fondo de canasta, eso es un desastre total. Entonces voy a lo más fundamental. ¿Cómo usted va a sostener energéticamente a ese espíritu si en el fondo de canasta no están los materiales requeridos para que pueda haber un vórtice de energía para que ese espíritu se pueda mantener ahí? ¿Ves qué pasa? La chapucería en esta religión es que en el fondo de canasta es tan pobre en cuanto a materiales energéticos, y ellos creen que con colocar una quillumba o colocar huesos de muerto, ellos creen que el muerto va a caminar y va a hacer cosas espectaculares. Mire, no va a caminar. Eso es energía degenerativa. En el caldero tiene que haber unos materiales altamente energéticos para que pueda haber un vórtice de energía. Se necesita que ese caldero tenga una energía que sostenga ese enfumbi que usted
fundamentó ahí. La mayoría de la gente que tiene prenda no sabe trabajar con energía. Punto. No hables de hacer voz hablando en malón o hablando babadas, porque son babadas. Ya los muertos que usted monta en fundamento no saben nada de ese lenguaje kikongo y esas cosas. Eso es show, eso es para las gradas, señores. El muerto que usted monta, los muertos que se montan ahora en los fundamentos, no conocían un pepino angolo de kikongo, ni de bantú, ni de la madre de los tomates, a no ser que sea un espíritu que haya sido iniciado en la religión. Vamos a dejarnos de cafrería. Entonces, vamos a hablarle en arroz y habichuela al muerto. Si yo quiero que el muerto me resuelva algo, yo tengo que hablarle claro y específico al muerto qué es lo que yo quiero. No vengas a hablar bantu y kikongo. Yo tuve una discusión con un tata de Cuba y se lo estaba explicando 20 veces. Usted le puede hablar bantú o le puede hablar kikongo a un enfumbi. Si ese enfumbi fue iniciado en la religión y conoce esa jerga, ese lenguaje. Si no lo conoce, usted está hablándole en chino, en coreano, en árabe. Tú le estás hablando en un lenguaje que el muerto no te va a entender. Ese lenguaje sirve para los ancestrales, para los espíritus que fueron iniciados en la religión, en el palo, que son los que usted, un espíritu que usted está trabajando, que vino de este entendimiento espiritual, fabuloso, le puede hablar kikongo, le puede hablar bantú, le puede hablar lo que usted quiera. Pero un espíritu que no fue en su vida material iniciado en la religión, ¿cómo usted le va a hablar? En bantú y en kikongo y en los lenguajes tradicionales del Congo, no te va a entender. Eso es sentido común. Porque sea espíritu, no creas que el espíritu se lo sabe todo. Si el espíritu en su vida material hablaba inglés, usted tiene que hablarle inglés a ese enfumbi. Igual que las muñecas espirituales que tengo aquí. Hay muñecas que yo tengo que hablarle en inglés. No le puedo hablar en español. Porque la muñeca va a decir, ¿what? Entonces, ¿what? ¿Qué? Tengo que hablarle en inglés. Si la muñeca vive un espíritu que habla en español, yo tengo que hablarle en español. Eso es arroz y habichuela. Punto. No puedo ponerme a inventar. ¿Ok? Entonces, eso tiene que estar bien claro. ¿Qué pasa? Los engangos, vamos a empezar por ahí, los gajos de prenda, los calderos espirituales que yo he visto, están mal construidos. Si un caldero espiritual, un gajo de prenda, como usted le quiera llamar, o un fundamento que represente la espiritualidad de un espíritu, vale la redundancia, tiene que tener materiales energéticos en el fondo de canasta para crear un vórtice de energía para que ese fumbi se sostenga en ese fundamento, que tenga una energía que se pueda mantener constantemente ahí. Yo me acuerdo de un famoso ingeniero del Brasil. Cuando vean cuando ustedes vean a esta persona, un espiritista famoso de Brasil, que se llama el doctor Guimarães Andrade, todo lo que él escriba, la mayoría de los libros están en portugués, todo lo que él escriba
Ustedes léenlo. Guimarães Andrade era un ingeniero y él empezó a trabajar la cuestión de la manifestación de los espíritus a través de los campos electromagnéticos. Era un espiritista reconocido en el Brasil y él, muchos de sus trabajos se desconocen, pero cuando tuvo la oportunidad de compartir muchas de las cosas que él hacía con allegados a él, pues él trabaja mucho con los campos electromagnéticos porque él era ingeniero. Entonces, ¿por qué Guimarães Andrade trabajaba con campos electromagnéticos? Porque los espíritus trabajan con un campo electromagnético. Punto. Era un campo electromagnético. ¿Producto de qué? De unos materiales que él utilizaba para tensar o crear una inducción electromagnética donde los espíritus pues, se pudieran manifestar. ¿Qué es lo que hacía Guimarães Andrade? Un vórtice de energía para que espíritus se acercaran a ese vórtice y pudieran manifestarse. Entonces, dentro de los experimentos que hacía Guimarães Andrade, se veían manos, con partes de manos humanas, se veían cosas bien extrañas ahí. Igual que cuando en ciertas cosas de las prácticas que nosotros hacemos hay manifestaciones de los espíritus. Pero él lo hacía a través de los campos electromagnéticos. Guimarães Andrade escribió un libro que él habla de la telecomunicación espiritual. Tremendo libro porque él te habla cómo se desarrolló los instrumentos para comunicarse con el más allá a través de pantallas y a través de equipos de grabación. Es importante. Pero lo que quiero resaltar de Guimarães es, el ingeniero Guimarães Andrade, es que él se dio de cuenta que los campos electromagnéticos son importantes para que pueda haber una manifestación mayor de los espíritus. ¿Por qué? Porque el mundo material donde nosotros vivimos, este mundo material, es un mundo denso, pesado, para que los espíritus puedan manifestarse. Los espíritus, para poder hacer un efecto físico, necesitan de un vórtice de energía para ellos poder manifestarse. Ningún espíritu puede manifestar efectos físicos si no tiene una base energética para hacerlo. Es increíble estos tatas quimbisas que viven en el mundo de Valencia, en la luna de Valencia, donde cuestionan, uno de ellos me cuestiona a mí, porque yo hablo de vórtice de energía. Mire, señor, los espíritus para manifestarse en el plano material necesitan vórtices de energía para poder dejarse sentir en este plano. Si no tienen eso, no lo pueden hacer. Ellos, los espíritus, utilizan la energía vital de los seres humanos. Vamos a ilustrarlo a usted, señor. Los espíritus utilizan la energía vital de los seres humanos. Los espíritus utilizan la energía geomagnética de la Tierra. Utilizan los campos electromagnéticos producto de los equipos de telecomunicaciones o sistema eléctrico. ¿Ok? Y hay un grupo de personas que usted no conoce que están desarrollando ese trabajo energético a través de dispositivos y cosas para darle ayuda al espíritu para que pueda manifestarse más claramente en este plano material. Ningún espíritu puede manifestar un efecto físico si no hay un campo electromagnético que le ayude. Tan sencillo. Eso es 1, 2 y 3. Entonces, cuando usted monta un caldero espiritual, si no tiene esa cualidad su caldero, usted no va para ningún lado.
Usted tiene un muerto acostado allí. Porque no se puede manifestar materialmente en su mundo porque él no tiene la energía para hacerlo. Pero como usted ha endioseado la quillumba y el hueso muerto, y dice, si no tiene eso, eso es una prenda espiritual. Mira, yo me he reído de una santera. La ignorancia es atrevida. Y no, porque yo tengo una prenda espiritual. Claro que tiene una prenda espiritual porque vive un espíritu en eso que usted tiene ahí. Todo es espiritual. Con quillumba, sin quillumba y sin la madre de los tomates. Eso es espiritual. Porque espíritu es una energía. Cuando hablamos de un espíritu, estamos hablando de una energía. Algunos científicos le llamaban a los espíritus energías inteligentes. Cuando usted habla de una prenda espiritual, usted está hablando de que ahí vive un espíritu. Los huesos muertos, la quillumba, los huesos muertos no le da fuerza energética a ningún fundamento, señores. Es meramente una representación del enfumbi que vive allí. Sí, es el espíritu que vive allí. Porque a veces la gente se trae esa osamenta y no representa para nada el espíritu que vive ahí. Esos huesos eran de Pepe cuando el que vive ahí es José. Y yo rebato a cualquier... Vamos a hacer ejercicios energéticos. Yo invito al palero Quimbisa. Yo invito a los Quimbisa específicamente, a los pititicongos, que yo no tengo problema con los ellos, pero todo el que quiera hacer prácticas energéticas en su fundamento para probar que es lo que ustedes tienen ahí. Y vamos a usar medidores electromagnéticos para ver si en ese fundamento hay un vórtice de energía, hay una energía dentro de ese caldero. Y vamos a dejarnos de la fulita, de prender fula para ver si el muerto está ahí, o cualquier otra altimaña de las que ustedes hacen. No. Vamos a... el palo tiene que adaptarse a la tecnología electromagnética. Usted tiene que usar sensores electromagnéticos para ver el campo que hay ahí, a nivel de Gauss. Y vamos al mambo. A ver si lo que hay ahí, hay energía, no hay energía. Así probamos si eso camina o no camina. Si yo pongo un sensor y no prende de la primera luz, olvídese, ahí no hay nada. Tiene que tirar como que hay una energía ahí, pero si no pasa de 4 o 5 luces, eso no va para ningún lado. Porque esos sensores electromagnéticos tienen 5 luces. Si no pasan de 3, ahí no hay nada. Lamentablemente. Así de fácilmente yo sé si un fundamento vive, un espíritu no vive. Entonces, eso es lo que está pasando cuando usted está trabajando con caldera espiritual, con gajo de prenda. Voy a hablar de los gajos de prenda. Hay personas que han pedido ayuda a este servidor para consultar, me han mandado hasta las fotos de un gajo de prenda. Mire, señores, ese es el hurto más grande que yo he visto en mi vida. Digo hurto, o robo, o engaño, que son las palabras más correctas para esto. Un gajo de prenda, de los que yo vi, uno de ellos, que todo lo que he visto de gajo de prenda es un desastre. Y los engaños también.
de ciertas casas espirituales que hacen engaño, cuando tú chequeas, es un vertedero, es un basurero de todas las cosas que se desechan en el Monanzo. Eso es. Entonces te cobran miles de dólares por usted recoger la basura del Monanzo. Y a mí me da pena porque estas personas, con la ilusión de que tengo un muerto fundamentado, y lo que le vendieron es un basurero. Patas de pollo así, cabeza de pollo deshuesado. O sea, es como yo cogí la basura maté los pollos, la la cabeza de un carnero, 20 cosas, y las metí en ese caldero. O sea, los engangos que yo he visto y los gajos de prenda es básicamente un vertedero. La basura lo que tiene el tata en el Monanzo está metida ahí. Y después viene en engaño a decirte que eso es una prenda. A mí me da tristeza. Mira, usted no sabe. Yo he visto gente llorando porque ha hecho una inversión. ¿Sabe que una persona coge un préstamo para poder comprar un fundamento y lo que le den es una basura? Que ahí no vive ningún. Ahí sí es verdad, ahí no hay ni una presencia de un espíritu ahí. Veramente que cogieron toda la basura del Monanzo, los pollos que sacrificaron, los esqueletos de los pollos, 20 cosas, y los metieron ahí este es el engaño. Eso es lo que usted está viendo ahí. Y te cobran. Y a mí me da mucha pena. Pues que usted, con esto yo se lo estoy contando porque para que no sea víctima del engaño. Un hallado me preguntó a mí, si Lucero Mundo se refresca. ¿Pero quién le dijo eso? No existe ningún baño de plantas para Lucero Mundo. Vamos a empezar por ahí. Número 2. No existe tal cosa de baby lucero. Esos son disparates. Disparates garrafales. Garrafales. Porque te pueden dar un baby lucero. Porque ya me han hablado a mí de personas que han tenido baby lucero. Que te cogen un muñequito. Porque no crea que es el tata que ustedes saben que brega con eso. Porque hay dos, tres, cuatro, cinco tatas que hacen eso. ¿Ok? Y cogen un muñeco en menuco de eso. Lo visten como si fuera un elecuá. Y ya es un lucero. Entonces, cuando vamos, yo te voy a entregar el lucero, lo voy a bañar, le voy a dar un shower para que él esté fresquecito. Señores, eso es lo que tú estás viendo en el palo en estos momentos. Eso es una payasada. Ningún lucero. Tú le das baños de planta. ¿Qué es eso? Un lucero tiene que tener una carga. Un lucero es el fundamento más, uno de los fundamentos más fuertes en el palo. Si está bien fundamentado, porque lo que yo estoy viendo ahí, lucero copia el carbón del ecuá. Y lo fundamenta igual que un ecuá. Bueno, lo último que supe en México, una suscriptora que le dijeron que le iban a entregar un lucero y lo que le entregaron fue un ecuá. Y con su cuadrito del niño de Atocha. Que el niño de Atocha es el sincretismo del ecuá.
En el catolicismo, el Ecuá es el niño de Atocha. Ya con el cuadrito del niño de Atocha. Ah, el lucero. Este es el lucero. Y es un Ecuá. Entonces, él no quiere que nosotros señalemos estas cosas. ¿Dónde está la carga del baby lucero? En ningún lado. Que nosotros montamos esto por fe. Sí, usted puede montar por fe. Pero en estas prácticas del palo, sea regla Congo, sea la que usted practique, hay un tratado para fundamentar eso. Y lo que usted hace es un tratado trililí, un tratado facenda. Lo que tiene es una tienda de muñecas y muñecos. Y lo lindo de esto, y te voy a explicar, para que usted siga haciendo esas prácticas. Cuando usted da baby lucero, porque usted no es el único, hay otros, en su país hay otros que hacen eso también. Y en otros lugares me he enterado que lo hacen también. Tan lejos como Canarias, señores. Así que cuando usted hace eso, de dar un baby lucero, usted está dando una falsa espiritualidad, una falsa representación. Y en ese baby lucero puede meterse un espíritu impostor. Y sus ahijados o pinos nuevos o enguellos empiezan a trabajar con ese muñeco. Y se le va a convertir en un Chucky. En un Chucky. ¿Usted ha visto la película Chucky? Del muñeco malvado ese. Un baby lucero, cuando se fundamenta mal, donde hay una falsa espiritualidad, cualquier espíritu oscuro se va a meter ahí. Y usted puede estar metiendo un Chucky ahí. Y ese espíritu puede crearle un montón de problemas a sus ahijados, pinos nuevos, enguellos, como usted le quiera llamar. ¿Y quién va a sufrir las consecuencias de un falso fundamento? Sus ahijados. ¿Cómo yo voy a entregar un baby lucero que lo que tiene es una falsa representación espiritual, que no representa lo que es? Cualquier cosa puede entrar en ese muñeco. Y está comprobado, como yo he dicho en otros videos, que un espíritu puede vivir en una muñeca, en un envase de porcelana, puede vivir en muchísimos objetos materiales. Porque hay paleros que ellos creen que ellos le pueden decir a los espíritus dónde vivir. Usted no tiene la autoridad espiritual para decirle a los espíritus dónde pueden vivir. Los espíritus viven donde a ellos les dé la santa gana, donde ellos se sientan bien. Me acuerdo años atrás cuando yo investigaba, habían 3, 4, 5 espíritus en una casa, viviendo. Ay, porque se lo dice un tatenquís y ellos se van a cambiar de localidad. Está equivocado, papá. Está bien equivocado. Los espíritus viven donde ellos se sientan bien. Yo me acuerdo de un espíritu. Y un día te voy a enseñar un dibujo que yo hice de uno de los primeros espíritus que se me aparecieron a mí. El espíritu era Brenda. Brenda era una muchacha que murió en un accidente de carro. Se me apareció. Estaba sola, perdida en el plano material, porque había muerto en un accidente y estaba desubicada. Y ese fue el primer espíritu que se me apareció a mí. Y yo
empecé a trabajar con ella, a enviarle paz, tranquilidad y a indicarle pues que ella había dado el cambio, porque muchas veces estos espíritus no saben que se fueron que se fueron para Campofinda, que fallecieron. Esos espíritus o están en la, como muchos casos son así, que ese espíritu no quiere aceptar que ya no tiene su cuerpo físico. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay que orientar ese espíritu de su nuevo estado espiritual. Ya tú no estás en materia, tú estás en espíritu. Y tú tienes que dejar atrás todo lo que tú hacías y enfrentarte a la nueva realidad espiritual donde tú estás. Y para eso está este servidor que tenía un conocimiento de cómo dirigir y canalizar esas preocupaciones de ese espíritu. Porque ese espíritu necesitaba orientación. Estaba en un proceso de turbación. Cuando se habla de procesos de turbación, es cuando un espíritu acaba de fallecer y pelea con el conflicto de estar vivo o muerto. O sea, que en palabras claras y sencillas, esta persona que ya está en espíritu no acepta que ha abandonado su cuerpo físico. Sencillo. Y entonces va a buscar familiares. En esos procesos va a buscar familiares. Y empieza a hablarle a los familiares por la noche. Pero si el familiar no tiene facultades mediúnicas, no lo va a escuchar, no lo va a entender, no lo va a sentir. Porque hay verdad, hay familiares que tienen percepción extrasensorial y hay familiares que no la tienen. Entonces, si se aparece un espíritu recientemente fallecido, no lo van a poder captar, recibir ni nada por el estilo porque no tiene sus facultades mediúnicas o espirituales desarrolladas. Entonces estos espíritus al ver que se comunican con estos familiares y no les contestan para atrás porque realmente no lo pueden ver, no lo pueden sentir y no lo pueden escuchar. Solamente una persona que sea una mediunidad puede tener una interacción con ese espíritu. Y esa es la realidad. Entonces este tipo, Brenda, en un momento de mi vida llegó y yo la orienté de que había dado su cambio y que ella tenía que dirigirse a otro proceso espiritual como espíritu. Porque voy a hablar próximamente de un video sobre el intermundo, la frontera entre el mundo espiritual y el mundo material. Eso es importante hablarlo. Porque la mayoría de los paleros que hay por ahí no saben cómo son las estructuras en el mundo espiritual. Ellos creen que el mundo espiritual es los endokis y los endundos. Mire, lo que yo le voy a decir es lo que Santa Teresa de Jesús decía, que Dios tiene muchas moradas. En el mundo astral hay muchas moradas. Hay muchos planos espirituales. Y cuando yo no practicaba espiritismo ni practicaba la madre de los tomates, cuando yo empecé a entrar en estas prácticas espirituales y a tener contactos con espíritus, todos me hablaban que el mundo espiritual habían distintos planos espirituales. Habían planos de rehabilitación espiritual donde un espíritu, específicamente ahí se atendían los espíritus fallecidos que todavía habían unas cosas que cuando fallecieron no las pudieron resolver en el plano material. En el mundo espiritual hay planos que se trabajan, que se ayuda a rehabilitar esos espíritus para que puedan subir
a planos elevados. ¿Cuántos tatas de aquí, de YouTube, de Facebook, de los medios cibernéticos ha hablado de esto? De las escuelas espirituales. Los espiritistas caldesianos hablan de las escuelas espirituales. Las escuelas espirituales son importantes, porque las escuelas espirituales es un lugar donde va un espíritu fallecido que tiene algún defecto de índole moral, existe, que es un espíritu que, que tenía unos conflictos existenciales en su vida material y que no los resolvió en el plano. Entonces, pues, cuando va a esta escuela espiritual, es como es un hospital espiritual de sanación. Vamos a decirlo de esa palabra. Ese espíritu, hay una serie de espíritus que le dan tratamiento espiritual a esos seres fallecidos, y específicamente muchos de los espíritus que llegan ahí son gente que se han quitado la vida. ¿Y cuál es el tratamiento en esas escuelas espirituales a esos seres? Se les ayuda a valorar la vida. Y ahí entra, como yo he hablado en otros casos, que no he desarrollado esto a través de un tema como el tema de la reencarnación. No todos los espíritus reencarnan, pero no voy a entrar en una explicación de esto porque esto es un video completo. Hablar de la reencarnación no es fácil. La reencarnación para algunos espíritus es importante, y específicamente espíritus que su vida material fue un desastre. Espíritus que desarrollaron karmas negativos o se dedicaron a hacer maldad a diestra y siniestra a los demás, desarrollaron un karma negativo y, y no tenían un aprendizaje de las cosas buenas de la vida, se dedicaron a hacer daño. Y obviamente esos tipos de espíritus, cuando entran a los procesos espirituales ya establecidos, y uno de ellos es la reencarnación, la alta espiritualidad establece unos procesos de depuración espiritual. Lamentablemente ese espíritu tiene que reencarnar. Hay espíritus que no tienen que reencarnar, que meramente por estar en un proceso de una escuela espiritual o en los hospitales espirituales o recibir una atención de sanación espiritual, pueden tener luz y progreso. Esa palabra los espiritistas lo utilizan mucho, y otros caminos espirituales como el sánscrito, entre otros. Luz y progreso. Eso es importante en todo proceso de un espíritu. El espíritu tiene que buscar la luz para poder progresar como espíritu, evolucionar como espíritu. Y eso implica que ese espíritu tiene que aumentar. Para poder subir a planos elevados tiene que subir su nivel vibratorio. Pero, ¿qué es lo que hace que ese espíritu no pueda subir a planos elevados? Porque tiene una baja vibración. ¿Y por qué? Los apegos materiales, todas las inclinaciones negativas que tiene ese espíritu, no le ayuda a subir a planos elevados. Y por eso hay unos procesos depurativos, vamos a decir, procesos de purificación de ese espíritu, para que pueda subir, eliminar toda esa mala vibra, para subir su nivel vibratorio, para subir a planos elevados. Mientras más alto la elevación espiritual de ese ser, más conocimiento y más comunión está con el Padre Celestial, en este caso con Insambi. Nosotros le llamamos Insambi, otros le llaman Dios Todopoderoso, no importa. Es un Dios que nos da la luz del sol todos los días y la luz de la luna, porque Él es el creador de todo. Entonces, esto yo quiero que ustedes lo entiendan claro, que
que es un proceso que se va a trabajar en un momento en la vida de la persona. Así que gracias por escuchar este video y importante, es mejor que usted construya su propio fundamento, que deje que otras personas construyan eso y lo que le traiga es una serie de problemas que después usted no los pueda resolver. Salam aleikum, aleikum salam.